Y llegó el momento de viajar por el mundo para conocer las noticias internacionales junto a nuestra querida Catalina Ramos. ¿Cómo estás, Cata? ¿Qué tal, Bea? Gusto de saludarte noches. nuevamente, a usted en su casa también, por supuesto. Vamos a partir con noticias relacionadas a la guerra, porque hay una nueva escalada en torno al conflicto. Oye, y una nueva página importante, perdón. Por supuesto que sí, lo vamos a explicar para que usted en su casa lo entienda. Decimos que es una nueva escalada porque Rusia anunció que va a desplegar armamento nuclear en Bielorrusia. El anuncio fue hecho por el propio presidente ruso Vladimir Putin en la televisión estatal y parte de lo que dijo lo vamos a revisar a continuación. Ponga mucha atención. Aquí no hay nada inusual. Estados Unidos lo hace desde hace décadas. Ellos tienen sus armas nucleares tácticas desplegadas desde hace mucho tiempo en el territorio de sus aliados. Nosotros decidimos hacer lo mismo. Hay que recordar, Bea, que Bielorrusia es el principal aliado del Kremlin. De hecho, cuando comenzó la invasión el 24 de febrero del 2022, fue por ese territorio que ingresaron las tropas rusas por el norte para luego ingresar a Ucrania. Y este hecho tiene dos razones importantes. En primer lugar, es importante este anuncio y genera alerta, ¿no es cierto?, en la comunidad internacional, porque es la primera vez que se despliega armamento nuclear fuera de territorio ruso desde la década de los 90. Y en segundo lugar, es importante y probablemente es la razón más grave hoy en día, porque levanta las alertas y las tensiones en torno a un posible uso de armas nucleares en este conflicto que está sin duda muy lejos de terminar. Claro, y esa es la principal alerta roja que tiene, ¿cierto?, la guerra en Ucrania. Y por lo mismo, Cata, te quería preguntar cómo ha sido la reacción que ha tenido la comunidad internacional, considerando además que el mismo Putin menciona a los otros países que también están mirando de cerca también lo que está pasando con Ucrania. Exactamente, Estados Unidos reaccionó rápidamente desde, ¿no es cierto?, el Ministerio, la Secretaría de Defensa, bien digo, anunció que está monitoreando muy de cerca este anuncio de parte del Kremlin, y otras organizaciones internacionales también han salido a condenar el anuncio del propio presidente Putin. Por ejemplo, la campaña internacional para abolir las armas nucleares aseguró que mientras Putin tenga en sus manos armamento nuclear, Europa no puede estar tranquila. Oye, y esto además, mientras Putin da este anuncio, por el otro lado el presidente de Ucrania dice que no le quedan municiones. Y pide más ayuda a la comunidad internacional. O sea, mira, hay una gran diferencia que estamos viendo. Vamos a estar pendientes, día 395 de la guerra. Por supuesto, aquí en Tele 13 seguimos muy atentos cada paso de este conflicto. Donde sin duda no reina la tranquilidad es en el estado de Mississippi, en Estados Unidos. Ponga atención, al menos 26 personas murieron la noche de este viernes en ese lugar, producto de una serie de tornados y una fuerte tormenta que afectó al sureste del país. Vea, hay decenas de heridos, desaparecidos, y también las autoridades han tenido que decretar estado de emergencia. De hecho, a esta hora hay miles de personas en Mississippi que se encuentran sin suministro eléctrico, y los equipos de rescate están trabajando a toda máquina para dar con eventuales sobrevivientes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por supuesto, entregó las condolencias a las familias, a las víctimas que han vivido esta serie de tornados, y aseguró que hay fondos federales que van a ir destinados a los damnificados. Ahora, Cata, las imágenes son realmente impactantes. Nos contabas, de hecho, en la tarde tú que hablábamos de 24 fallecidos. Ahora el número aumenta. Ahora, claro, nosotros no podemos, ¿cierto?, dar un pronóstico de cuándo va a temblar, pero sí se puede en el caso, ¿cierto?, de los tornados. ¿Hay algún pronóstico en Mississippi específicamente sobre lo que vaya a pasar en los próximos días? En Mississippi, Bea, y en estados aledaños como Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, lamentablemente el panorama para los próximos días no es nada alentador, porque las alertas de tornados van a persistir de acuerdo con los pronósticos meteorológicos. Por supuesto, vamos a estar monitoreando aquello, porque como pueden ver ustedes en imágenes, el paso de estos tornados ha dejado pueblos completamente en el suelo, una situación muy complicada que ha llevado a las propias autoridades, a gobernadores, alcaldes, a decir que básicamente su ciudad ya no existe. Realmente fue devorada, fue arrasada, bien digo, por el paso de estos tornados.
Vamos a cambiar ahora de tema, pero vamos a seguir hablando de Estados Unidos, una situación sumamente crítica que nos va a llevar ahora hasta Texas. 17 inmigrantes fueron hallados dentro de un tren que estaba lamentablemente transportando, ¿no es cierto?, personas que intentaban ingresar aparentemente de forma irregular al país. 2 de ellos de origen hondureño lamentablemente perdieron la vida por sofocación. Un lamentable hecho que revela, ¿no es cierto?, lo cruel, lo crudo que es la realidad que enfrentan millones de migrantes, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Contarles además que otras 10 personas fueron trasladadas a un hospital en una situación de salud, un estado de salud bastante crítico, y las autoridades están investigando ahora a los responsables detrás de esta tragedia, que también lo hemos comentado en veces anteriores, no es la primera vez que ocurre. Eso te quería preguntar, no es primera vez que pasa. Veíamos también, hace tan solo algunos minutos, Valentina Godoy nos contaba cómo el propio presidente Boric había puesto, ¿cierto?, sobre la mesa la crisis migratoria, que es un desafío que hoy día prácticamente todos los países tienen pendientes, y sobre todo Estados Unidos. Se ha repetido, Cata, esta situación en el pasado, sobre todo con el tema de los trenes también, el traslado para poder ingresar de personas que no es que lo hagan porque quieren, lo hacen también por una necesidad. ¿Qué información también tenemos sobre casos así similar? El año pasado, y lo cubrimos en las distintas ediciones de Tele 13, el año pasado más de 50 personas fueron encontradas muertas dentro de un camión. ¿Te acuerdas? Imagínate. El año pasado lo cubrimos. Bueno, una situación lamentable que, como tú decías, no es que esta gente lo haga por opción, sino que más bien por necesidad. Incluso están dispuestas a poner en riesgo la vida de ellos y de sus pequeños hijos, muchos de ellos recién nacidos, por buscar un mejor futuro en Estados Unidos y en otros países. Bueno, vamos a cambiar ahora, vamos a dejar este tema de lado, pero vamos a enfocarnos en la contingencia del gigante sudamericano. Ahí usted lo está viendo en pantalla, el presidente Lula da Silva. Tenemos novedades sobre su estado de salud porque se dio a conocer este sábado que tiene neumonía. Y no cualquier neumonía, digamos un virus que finalmente tanto lo aqueja que no pudo viajar a China. Oye, siempre preocupa el estado de salud de los presidentes, es algo a lo que estamos acostumbrados, sobre todo, por ejemplo, lo vemos con lo que pasa en Estados Unidos, Joe Biden, y por lo tanto sorprende también esta noticia de que suspenda una gira, que no es menor. 77 años tiene Lula da Silva, se esperaba que, ¿no es cierto?, en los próximos días se reuniera con su par chino Xi Jinping, algo que lamentablemente no va a ocurrir, una cita, un encuentro bilateral clave, considerando que el principal socio comercial de Brasil es justamente China. La fecha nueva de este encuentro, de esta visita entre a estos líderes, aún se desconoce, pero por supuesto vamos a estar pendientes de cuándo entonces se va a reagendar este encuentro entre Lula da Silva y Xi Jinping en China. Oye, y mientras se va a estar recuperando el presidente de Brasil, se viene además, Cata, una semana súper movida, porque se espera que el 29 de marzo llegue Jair Bolsonaro a Brasil. Vamos a estar viendo esa semana agitada políticamente también. Cata, muchísimas gracias por este completo informe. Que estén bien, descansen, buenas noches.